Bien, habíamos empezado la clase anterior. Bien. ¿Quién es? Medina. Ah, María Medina, después no le funciona bien internet, se le corta. Bueno, si en algún momento algún compañero, chicos, avisa que quiere entrar y yo no lo veo, avísenme así les doy entrada, ¿sí? Habíamos empezado a hablar de hidrocarburos, ¿sí? Que son estos compuestos orgánicos, son los más simples, ¿sí? Porque están compuestos solamente por carbono y por hidrógeno. Habíamos visto los tres primeros grupos de hidrocarburos, ¿sí? Que eran alcanos, alquenos y alquinos. ¿Sí? Pongo inos para abreviar porque me quedé sin pizarrón. ¿Sí? Bien, los alcanos tenemos enlaces simples entre carbono y carbono. En los alquenos tenemos enlaces dobles entre carbono y carbono. ¿Sí? Y en los alquinos tenemos enlaces triples entre carbono y carbono. ¿Sí? Fíjense, en este carbono dibujé uno solo. ¿Por qué? O podría haber dibujado así. ¿Sí? Fíjense, este carbono tiene 1, 2, 3, 4 enlaces. Cada enlace tiene 2 electrones, ¿se acuerdan? Estamos repasando la clase pasada. Cada enlace tiene 2 electrones, por lo tanto son 2, 4, 6, 8. Este carbono está completo. Este carbono tiene 2, 4, 6, 8. Este carbono está completo. No importa a qué átomo se une. Lo simbolizamos de esta manera, simbolizamos los enlaces, ¿sí? 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Cada carbono tiene 8 electrones en su último nivel, ¿sí? Entonces, de estos enlaces quedan libres para unirse a otros átomos. En el caso de los hidrocarburos, ¿qué átomo sería al que se une estos carbonos? ¿Átomo de qué? Hidrógeno. Hidrógeno. De hidrógeno, perfecto. O sea, que este carbono se puede unir a un hidrógeno para completar, ¿sí? Porque no pueden quedar los enlaces así libres. ¿Hasta acá estamos? Hasta acá es lo que habíamos visto en la clase pasada. Y que ¿sí? Si lo pudieron ver, un apuntecito para recordar todo esto que habíamos visto. Habíamos visto que según el largo de la cadena, usábamos un prefijo para nombrarlo, ¿sí? Muchas veces ese prefijo determina un nombre o es simplemente una raíz del latín, ¿sí? Entonces, si tiene un carbono, ¿cuál era el prefijo que usábamos? ¿Se acuerdan? Para decir que una cadena de carbonos tiene un solo carbono. ¿Cuál era el prefijo? Met. Muy bien, met. ¿Ustedes lo ven bien ahí? Si tiene 2 carbonos, ¿qué prefijo usábamos? Et. Muy bien. Si tiene 3 carbonos, Prop. perfecto. Si tiene 4 carbonos, But. muy bien. Si tienes 5 carbonos, Pent. si tienes 6 carbonos, Et. perfecto. Acá alguien que hizo la tarea, ¿eh? Ep. Si tienes 7 carbonos, Et. si tiene 8 carbonos, Ox. si tiene 9, Non. no. Y si tiene 10, Dec. perfecto. Y ahí, así podemos seguir. En el apunte que yo les di, vieron que sigue el 20, el 30, el 40, ¿sí? Nosotros nos vamos a sacar en 10 así para no llenarlos tantos de nombres. ¿Qué quiere decir? Que según la cantidad de carbonos que tiene en la cadena, yo lo voy a nombrar con el prefijo que indica número de carbonos. Y le voy a dar la terminación según el tipo de enlace que tenga en la cadena, ¿sí? Quiere decir que si en la cadena tenemos todos enlaces simples, ¿sí? Por ejemplo, tengo este compuesto, ¿sí? Esperen que lo hice muy arriba y ahora vamos a aprender otra forma para 1, 2, 3. ¿Sí? Lo hacemos así simplificado para no dibujar los hidrógenos. Ustedes saben que entre carbono y carbono tenemos enlace simple y después completamos con hidrógeno, ¿sí? Hidrógeno, 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 hidrógeno. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Entre carbono y carbono tenemos enlaces simples. ¿Simples por qué? Porque comparten un solo par de electrones.
esperen que tengo uno. ¿Sí? Comparten un solo par de electrones entre carbono y carbono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llamamos a este compuesto? Si tiene enlaces simples, ¿dentro de qué familia lo vamos a ubicar? ¿Es un alcano, un alqueno o un alqueno? Alcano. Es un alcano, correcto. Es un alcano, correctamente. Está dentro de la familia de los alcanos. Si está dentro de la familia de los alcanos, ¿cuál va a ser la terminación? Ano. La terminación de los alcanos es ano. Muy bien. Yo sé que la terminación va a ser ano. Y tiene 1, 2, 3 carbonos. Vemos la lista. Busco. Propano. No, por lo tanto se va a llamar propano. Muy bien. Propano. 3 carbonos unidos por enlace simple. Esto significa el nombre propano, que es una cadena de 3 carbonos unidos por enlace simple. ¿Sí? Hola Malena, bienvenida. Ya somos, chicos, somos 13. Esto es un lujo, me estoy por desmayar. 3 carbonos unidos por enlace covalente simple. ¿Sí? Bien, entonces, seguimos. ¿Este qué tipo de fórmula era? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaba este tipo de fórmula? Fíjense en ¿No era fórmula de Lewis? No. la de Lewis es la que dibujamos los electrones. Es parecida, es muy parecida, pero dibujamos, ¿se acuerdan las crucecitas que dibujábamos los electrones? ¿Sí? Electrónica. Esta es la de Lewis. ¿Esta es la de Lewis o electrónica? Es el mismo nombre. Electrónica o de Lewis es lo mismo. ¿Cómo se llama esta? ¿Cómo se acuerda? Es la fórmula estructural. Como un esquema. Estructural. ¿Por qué? Porque me da la estructura aproximada. Si nosotros hubiéramos dibujado correctamente el ángulo de enlace, nos daría la estructura exacta, ¿sí?, del propano. Pero habíamos visto también esta fórmula. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba esta fórmula? ¿Alguno se acuerda? Atómica. Molecular. ¿Por qué se llama molecular? Porque me dice cómo está formada la molécula, no me dice ni cómo están unidos los átomos, ni qué forma tiene, ni qué estructura, nada. Lo único que me dice es qué cantidad de átomos y qué variedad de átomos forman la molécula. O sea, que esta molécula está formada por 3 carbonos y 8 hidrógenos. ¿Sí? 1, 2, 3 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrógenos. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Sí. Bien. Y tenemos otro tipo de fórmula que vamos a agregar hoy, que van a ver que les va a resultar mucho más fácil, porque tiene, ¿sí?, es más fácil para dibujar y más fácil para entender, que es la semidesarrollada. ¿Por qué la semidesarrollada? Porque vamos a dibujar solamente la cadena carbonada. Y al lado le vamos a poner la cantidad de carbonos que tiene unida. ¿Qué quiere decir? El primer carbono tiene 1, 2, 3. Entonces ponemos hidrógeno 3. El segundo carbono tiene 1, 2. Hidrógeno 2. Y el último carbono tiene 1, 2, 3. Hidrógeno 3. Es mucho más fácil. ¿Sí? Vamos a tener, acuérdense, 4 enlaces. 4. Tenemos 3 con hidrógeno y 1 con el carbono siguiente. Este carbono tiene 2 con el carbono, ¿y cuántos le faltan? 2 más. Este carbono tiene 1. ¿Cuántos le faltan para completarse? 3. ¿Sí? Siempre van a tener que poner la cantidad de hidrógenos que les falten para completar los 4 enlaces. ¿Sí? Volvemos otra vez, hacemos de nuevo. Siempre hacemos el enlace entre carbono y carbono cuando dibujamos la cadena. Y después completamos con los hidrógenos. Este carbono tiene un solo enlace. ¿Cuántos enlaces le faltan? Tiene que llegar a 4 enlaces. Tiene 1. ¿Cuántos le faltan? 3. Le faltan 3. Entonces le ponemos 3 hidrógenos. Este carbono tiene 2 enlaces. ¿Cuántos le faltan? 2. 2. 1. Tiene un enlace. ¿Cuántos le faltan? 3. 3. Propano, propano, propano. Expresado en fórmulas diferentes. Esta se llama semidesarrollada. Esta es la que vamos a más usar a partir de ahora.
Esta, la semidesarrollada, es la que más vamos a usar a partir de ahora. ¿Sí? ¿Todo el mundo entendió esto? Chicos, recuerden, si alguno no entendió, desactiven el micrófono y me dicen, profe, yo no entendí, y vuelvo, ¿sí? Pero no se queden con dudas, porque si no, no tiene sentido. Aprovechamos que estamos todos acá en vivo para preguntar lo que no entendemos. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Todo el mundo entendió esto? Yo sí. ¿Sí, chicos? Sí. ¿Esto también? Sí. Sí. Pregunta, entiendo que todo el mundo Sí. ¿sí? En cuanto ustedes no entienden algo, activen el micrófono y me dicen, profe, yo no entendí, y me preguntan. ¿Sí? Si no, yo sigo entendiendo de que ustedes vienen, genial. ¿Sí? Bien. Entonces, Aprendan de mi yo del pasado. ¿eh? Que tienen que aprender de mi yo del pasado, que no preguntaba. Exactamente, tal cual, igual. Bien, entonces, nosotros dijimos que los hidrocarburos estaban formados por cadenas carbonadas. Ahora la pregunta es, cuando nosotros tenemos ese barro orgánico, ¿se acuerdan? Que formaban los microorganismos después, con el tiempo, con la presión, con la ausencia de oxígeno y con las temperaturas elevadas debido a la presión, se transforman después de millones de años en petróleo. Ese petróleo es una mezcla de hidrocarburos, o sea que si nosotros separamos los hidrocarburos, podemos darle, ya lo vimos esto cuando vimos petróleo, ¿se acuerdan? En la torre de destilación, le podamos dar el uso que corresponde a cada uno de esos hidrocarburos. El petróleo en sí no tiene mucha utilidad, ni siquiera sirve como combustible, de hecho, pero si separamos todos los hidrocarburos que los forman, podemos utilizar esos hidrocarburos en la industria para sus diferentes usos. El uso mayoritario que tiene, obviamente, los hidrocarburos son los plásticos y el combustible. El combustible en mayor medida que los plásticos. Cualquiera de los dos, altamente tóxicos y contaminantes, y males del siglo XXI para nosotros. ¿Sí? Y más que para nosotros, para el planeta Tierra. Pero bueno, seguimos, vamos a estudiar estos hidrocarburos, si no sabemos cómo son, no podemos combatirlos tampoco. Así que lo principal que tenemos que nosotros conocer de un enemigo es justamente conocerlo, ¿sí? Para poder combatirlo. Si no lo conocemos, no sabemos cómo. Así que estos hidrocarburos vamos a conocerlos para que si algún día de alguna de las cabezas de estos 14 genios que tengo conectados sale la idea de reemplazar los hidrocarburos por una sustancia menos contaminante, y me dice, yo me acuerdo de la profe de química que nos decía, ese momento va a llegar y se acuerdan. Bien. Entonces, estos carbonos que formaban parte de las moléculas orgánicas, ¿se acuerdan que hablamos? ¿Sí? Esto es como la materia se transforma en una reacción, cuando se acuerdan en el primer trabajo, las reacciones químicas toman un tipo de compuesto y lo transforman en otro. ¿Sí? Entonces, esta sustancia orgánica que formaba parte del barro orgánico, que eran originalmente estos hidrocarburos, que estaban estos microorganismos, ¿sí? Que después de cumplir su ciclo vital se depositan formando un fango orgánico en los lechos donde hubo mar, ¿sí? Entonces, estos microorganismos estaban formados por cadenas carbonadas también. Estos carbonos se reorganizan y forman los hidrocarburos, forman otros compuestos diferentes, pero están formados por los mismos átomos. Quiere decir que estos carbonos que pertenecían a las cadenas carbonadas, antes formaban parte de los microorganismos que estaban en el mar. ¿Sí? Entonces, estos microorganismos mueren, se depositan en el lecho, y por los movimientos se cubren de capas de sedimento, y por millones de años se forma el petróleo. Entonces, ¿cómo se forman estas cadenas carbonadas? Se van uniendo carbono, 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 carbono. ¿Sí? Nosotros vimos que un carbono se une a otro carbono, se une a otro carbono, formando una cadena. Ahora la pregunta es, ¿podría unirse de esta manera? Medina no puede contestar. Queda prohibido que conteste Medina. ¿Se puede unir de esta manera? ¿Se podría unir? Y se puede. ¿Se puede? Carbono con carbono. Se puede. Es una unión entre carbono y carbono. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la cadena? ¿Esta o esta? Porque acá tenemos un problema, ¿sí? Entonces nosotros ahora vamos a ver que los hidrocarburos tienen características particulares, ¿sí? Que pueden formar ramificaciones. ¿Qué son estas ramificaciones? Sería una ramificación. ¿Qué es una ramificación? Es una pequeña porción, un pedacito chiquitito de cadena que se agrega a una cadena más larga, como si fueran las ramas de un árbol. Tenemos el tronco principal y tenemos ramas que salen hacia los costados, ¿sí? Estas ramificaciones no son hidrocarburos en sí, sino que son un pedacito
una parte que forma ese hidrocarburo. Y se llaman ramas, justamente ramificaciones. Tenemos la cadena principal, esta es la cadena principal, y después vamos a tener ramificaciones, ¿sí? Vamos a completar con los hidrógenos que les faltan. Acá tenemos 1, 2, 3. ¿Cuántos hidrógenos le faltan? Una. Un hidrógeno, porque tengo 1, 2, 3. O sea que le va a faltar un hidrógeno, sin numerito, porque tengo uno solo. ¿Por qué lo pongo de este lado? Porque de este lado tengo el enlace. ¿Podría ponerlo? Sí, pero se me presta confusión. Entonces, ¿qué hago? Lo pongo de este lado. Es exactamente lo mismo, del lado que yo lo pongo. ¿Sí? Este carbono tiene un enlace. ¿Cuántos le faltan? 3. Faltan 3. Y este carbono tiene 1, ¿cuántos le faltan? 3. Muy bien. ¿Sí? Entonces, ahora tenemos un hidrocarburo que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5 carbonos y 12 hidrógenos. ¿Sí? La pregunta es, 1, 2, 3. Miren este hidrocarburo. ¿Cómo se llama este hidrocarburo? ¿Quién me dice cómo se llama? Este lo saben porque lo hicieron. ¿Cómo se llama? 1, 2, 3, 4, 5. Pentano. Pentano. Muy bien. Pentano. Pentano. Muy, muy bien. ¿Pentano? Medina no puede contestar. Uy, se me fueron. Medina no puede contestar. ¿Estos dos compuestos son iguales? Miren la fórmula de este. Carbono 5, hidrógeno 12. ¿Son iguales estos dos compuestos? No. No. Claramente no son iguales. Y sin embargo, tienen la misma cantidad de carbonos e hidrógenos. Miren, tiene carbono 5, hidrógeno 12. Lo voy a borrar de acá. 5 carbonos y hidrógenos. No son el mismo compuesto. Porque justamente importa para el nombre que era la cadena principal. ¿Y esta cadena principal cuántos tiene? 1, 2, 3, 4. No tiene 5. Por lo tanto, ¿qué va a ser? Si tiene 4, ¿qué va a ser? Va a ser un Butano. Butano. Un butano, pero miren si yo dibujo butano. Este sería el butano. Este es un butano. ¿Son iguales estos dos compuestos? Sí. ¿Este es igual a este? No lo vi. ¿Son iguales? ¿Este compuesto es igual a este? No, miren. Este pedacito acá no está. No. Entonces son iguales. Quiere decir que este no lo puedo nombrar como un butano, porque tiene este pedacito de cadena añadido. Este pedacito de cadena añadido tiene. Por lo tanto, yo no lo puedo nombrar como este, que sí es un butano, porque son 4 carbonos en línea. Estos no son 4 carbonos en línea, de hecho son 5 carbonos. 4 tiene la cadena principal y un carbono está unido como ramificación en el segundo carbono de la cadena. Y ahora vamos a ver cómo nombramos a estos pedacitos de cadena que se agregan a la cadena principal como ramificación. ¿Sí? Voy a borrar esto. Voy a volver a dibujar 1, 2, 3, 4. ¿Sí? El mismo butano ramificado que teníamos antes. El mismo, butano ramificado. ¿Por qué? Porque es un butano que tiene una rama, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para nombrar a estos compuestos que en algún lugar de la cadena tienen una ramificación? ¿Cómo los vamos a nombrar? Lo primero que tenemos que hacer, yo estos pasos que les estoy nombrando, después se los voy a dejar en el apunte, los pasos que ustedes tienen que seguir. Lo primero que tengo que nombrar
es la sucesión de carbonos más larga. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que contar la mayor El cantidad principal. de carbonos que pueda en cualquier sentido, no me importa qué forma tiene. Lo que a mí me importa es que sean seguidos. 1, 2, 3, que entonces yo digo 1, 2, 3, 4. Ahí tengo 4 carbonos, pero yo podría contar así. 1, 2, 3, porque es una sucesión de carbonos, ¿sí o no? Sí, pero Sí. cuando así tengo 1, 2, 3. Si yo cuento así tengo 1, 2, 3, 4. Está más larga. ¿Sí? Recuerden que si se corta, ¿sí? Tenemos 10 minutos, se corta, nos volvemos a conectar. Entonces, yo nombro, pensé que tenía tinta en este libro y no tengo, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a marcar la cadena más larga. Esto lo hago para que sea más fácil, no es necesario hacerlo, pero yo lo hago para que sea más fácil identificarlo, nada más que por eso. Entonces, cuento, 1, 2, 3, 4 carbonos. ¿Hasta ahí estamos? Sí. La pregunta es, ¿este carbono es lo mismo que si estuviera acá que si estuviera acá? Yo tengo que decir en qué carbono está la ramificación. Cadena cortita, pero si yo tuviera una cadena más larga, ahora vamos a ver el ejemplo, tengo que decir, ¿sí?, en qué carbono está la ramificación. Entonces, ¿cómo empiezo a contar? Porque yo podría empezar a contar desde acá, porque el hidrocarburo yo lo dibujé así, por una cuestión arbitraria mía, yo quise dibujarlo así. Lo podría haber dibujado así, lo podría haber dibujado así, lo podría haber dibujado como yo quisiera. Lo importante es identificar quién es el primer carbono de la cadena, desde dónde empezamos a contar. Entonces, digo, bueno, a ver, ¿desde dónde empiezo a contar? Desde el que está más cerca a la ramificación. En este caso, ¿de qué carbono está más cerca? ¿De este o de este? ¿Del de arriba o el de abajo está El más de cerca? arriba. El de arriba. El de arriba. Este es el primer carbono de la cadena. Este es el primero, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. ¿En qué carbono está la ramificación? El segundo. El segundo. En el El segundo. dos. En el segundo carbono, perfecto. Entonces, ¿qué digo? Que en el carbono 2, y le pongo un guión, voy a tener una ramificación. ¿Cómo vamos a nombrar las ramificaciones? Igual que las cadenas, chicos. ¿Cuántos carbonos tiene la rama? Esta rama, ¿cuántos carbonos tiene? 1. Un carbono. Vengo a la lista. ¿Qué prefijo uso para un carbono? Metano. Metano. Ojo con la terminación, porque ano es para los alcanos, para la cadena principal. Las ramas las vamos a nombrar con la terminación il, porque este il significa que yo estoy nombrando una rama. Por lo tanto, ¿cómo se va a llamar esa rama? Metil. Metil, muy bien. 2, metil, ¿qué significa? Que en el segundo carbono tengo una rama de un solo carbono. Esto es lo que Y una rama. que en el segundo carbono tengo una rama de un carbono. Y ahora, como no tengo más ramificaciones que nombrar, sí nombro la cadena principal. La cadena principal la nombro al final. Tenemos 4 carbonos, por lo tanto va a ser Butano. butano. Muy bien, ahí sí va la terminación ano. 2-metil butano. Así se llama este compuesto. Es un butano que en el segundo carbono tiene una ramificación metil. ¿Estamos? Sí, a ver, no Sí. creo que les haya quedado re claro porque este tema es el más difícil. Si entienden bien este tema, no van a tener problemas hasta fin de año, porque pueden ver que es siempre igual. ¿Sí? Siempre, siempre igual. Entonces, tenemos un butano que en el segundo carbono tiene un metil. ¿Sí? Esto, aquí nombramos esto significa 2-metilbutano. Siempre primero las ramificaciones y a lo último la cadena principal. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entendió, chicos? Sí. Bien. Sí. Vamos por otro ejemplo. Sí. Esperen que voy a poner acá el nombre. 2-metilbutano. Siempre usamos imprenta mayúscula para nombrarlos. ¿Por qué? Porque si usamos
la cursiva podemos confundir letras. La A con la E no queda muy claro y tenemos otro compuesto, porque sería un buteno, no un butano. ¿Sí? O si la M no queda claro, sería un etil, no un metil. Entonces, en letra imprenta no queda ninguna duda del compuesto. Vamos a suponer que tenemos este compuesto. ¿Sí? Tenemos más. Fíjense que siempre los carbonos de la punta, eso lo van a ver una vez que empiecen a practicar, los carbonos de las puntas siempre tienen 3 hidrógenos, y los del medio tienen 2, y los que tienen ramificaciones tienen 1. Siempre, van a ver que ustedes solitos se van a dar cuenta de eso. ¿Sí? Bien. A ver, ¿qué era el primer paso que hacíamos? Identificamos la cadena principal. Van a ver que siempre son los mismos pasos. La sucesión de carbonos más larga. Digo, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así tengo 7. 1, 2, 3, 4. No, esta es más corta. 1, 2, 3, 4, 5. No, esta es más corta. Quiere decir que la cadena principal va a ser esta. ¿Sí? Y ahora identifico las ramificaciones. Tengo una rama acá y tengo una... Estos dibujitos que yo le estoy haciendo es para guía, ¿eh? No hace falta que ustedes lo hagan. Les sirve para identificarlos, nada más. Pero si ustedes lo pueden hacer sin hacer todo eso, está perfecto, ¿eh? Entonces, tengo la cadena principal y tengo 2 ramificaciones. Identifiqué. A ver, las uniones son todas uniones simples. Por lo tanto, va a ser... ¿Qué familia va a ser? Son todas simples. Los alcanos. Va a ser un alcano, correcto. Entonces ya tengo identificada la cadena principal y ya tengo identificadas las ramificaciones. ¿Cuántos carbonos tienen las ramificaciones? 2. No. 1. ¿Cuántos carbonos tiene esta rama? 1. ¿Esta rama? 1. Ah, muy bien. Tengo 2 ramas, 1. un solo carbono. Ojo con eso. Las ramificaciones son iguales. Como son iguales, las puedo nombrar juntas. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a poner en qué número están las ramificaciones, pero las voy a nombrar una sola vez. ¿Sí? Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuál es el primer carbono? Si empiezo a contar desde acá o empiezo a contar desde acá. Entonces, 1, 2, y en 3 tengo una ramificación. 1, 2, 3, en 4 tengo la ramificación. Quiere decir que está más cerca de arriba. Empiezo a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, séptimo carbono, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Sí. ¿Qué carbonos están ramificados? El cuarto. El tercero y el cuarto, perfecto. Entonces, ¿cómo lo voy a poner? 3,4. Si yo no pongo la coma, sería 34, cosa que estaría mal. Entonces lo separo con una coma. 3,4, ¿qué? ¿Qué rama tengo acá? Util. Metil. Muy bien. ¿Por qué? Porque Ah, no, el... 2 ramas de un solo carbono. No es un etil, porque un etil tendría que tener 2 carbonos. Estos son 2 ramas, pero de un solo carbono. Esto tiene que quedar recontra claro. ¿Sí? Y ahora, esta parte es la más difícil de entender, para que no se mezclen, ¿eh? Como tengo 2 ramificaciones, le voy a poner la palabra di. ¿Qué quiere decir este di? Que son 2 ramas metil. Entonces, ¿qué es? 3, 4, dimetil, porque son 2 ramas metil. ¿Sí? Sí. En el tercero y en el cuarto carbono tengo 2 ramas metil. Una en el tercero y otra en el cuarto. Y ahora, como no tengo más carbonos más ramas para nombrar, nombro la cadena principal de 7. ¿Qué sería? Heptano. Muy bien. 3, 4, dimetil heptano. Este es el nombre de este compuesto. 3, 4, dimetil heptano. ¿Sí? Tengo en el tercero y en el cuarto carbono ramas metil. Y la cadena principal es de 7 carbonos y es un alcano. Eso significa el nombre. ¿Sí? En cualquier momento